¿Cómo vamos a trabajar esta noche? Les he compartido un documento PDF, ya que vamos a seguir avanzando con los sistemas de encendido. Sí, la última clase habíamos estudiado el sistema de encendido convencional y completamos una tarea, ¿no? Que era un cuestionario sobre estos sistemas de encendido. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con esa temática. Sí, vamos a revisar los sistemas de encendido transistorizado, sistemas de encendido electrónico, electrónico integral, que básicamente se conocen por ahí como sistemas de encendido DIS, sistemas de encendido CO. ¿Sí? ¿Y por qué les vamos a ir revisando en ese orden? Porque de esa manera han ido evolucionando los sistemas. ¿Sí? Habíamos visto que uno de los problemas principales en los encendidos convencionales eran los elementos mecánicos. Entonces, cada evolución en los sistemas de encendido iba eliminando ciertos elementos mecánicos. ¿Sí? Entonces, el encendido convencional, déjenme ver si por aquí mismo está. A ver, acá tengo un gráfico. Ya luego vamos a analizar estas gráficas también, ¿ya? Pero aquí tenemos un pequeño diagrama. ¿Me confirman si se ve un diagrama ahí con unas líneas rojas y unos números? Sí. Sí, Inge, sí. Este es un diagrama de un encendido convencional o encendido clásico. ¿Sí? Que tenía como elementos constitutivos. Básicamente tenía la batería, tenía el interruptor de encendido, tenía la bobina, tenía el ruptor o el platino y condenso. Y aquí vemos justo los dos elementos, ¿no? El platino con su contacto fijo y móvil y el condenso, ¿sí? Tenía un elemento que iba abriendo el platino que se llama el ruptor. Y este conjunto es un conjunto de elementos mecánicos, ¿sí? Platino, condenso, ruptor, un conjunto de elementos mecánicos. Igual el distribuidor es otro elemento de característica o de tipo mecánico, ¿sí? Estos elementos tenían como problema principal el desgaste. Mientras más funcionaban, más se desgastaban y por ende se descalibraban. ¿Cuál era el efecto final? Que el salto de chispa en las bujías iba teniendo dificultades, ¿sí? No saltaba bien la chispa o, o posiblemente se perdía potencia en la chispa. Si se pierde potencia en la chispa o si no salta en sí la chispa, no tenemos combustión. Eso derivaba como pérdidas de potencia. Entonces ahí uno de los problemas principales, ¿no? Entonces siempre en cada evolución en el mundo automotriz se busca optimizar, se busca mejorar. ¿De qué manera? Eliminando los elementos problemáticos. ¿Qué elementos tenemos como problemáticos? Los elementos mecánicos. ¿Sí? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de sistemas de encendido transistorizado, el primer elemento que fue intervenido es esto, el platino y condenso. El platino, que era el elemento que más se desgastaba, su ruptor, ¿sí? Que fueron básicamente reemplazados por transistores. ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando en las tablas proto y los que hicieron ejercicios con el transistor, el integrado 555? Una de las funciones de ese 555 que era generar pulsos. ¿Sí? Si nosotros vemos la corriente, ese 555 lo que hacía es lo siguiente, ¿sí? Generar pulsos, suponiendo que esto es un osciloscopio. Esta es la línea de voltaje, esta es la línea de tiempo, ¿sí? Generar pulsos de esta manera. Positivo, tierra. Positivo, tierra. Positivo, tierra. ¿Qué es ese trabajo? Es lo mismo que hacía nuestro platino, ¿sí? Conectar, desconectar, conectar, desconectar. Mientras conectaba y desconectaba, en la bobina se iba generando el alto voltaje, ¿sí? Ese trabajo mecánico en el encendido transistorizado pasó a ser realizado ¿por quién? Por el circuito integrado o por un transistor, ¿sí?
Y aquí vemos uno de los montajes más básicos de los transistores, ¿no? Ese famoso montaje Darlington que en algún momento les hablé, que tenía como característica que nos dice que es un acoplamiento de dos transistores. Voy a ampliarle un poquito la imagen ya.